RTP. Ya estamos a esta hora con el abogado Fabricio Peralta Díaz, superintendente de protección de datos personales, abogado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y máster en informática y derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Y también con nosotros Manuel Hacho Chávez, intendente general de regulación de protección de datos personales. Y con ellos hablaremos justamente de la protección de datos personales, trabajo que se hace desde la superintendencia, joven, novísima superintendencia, y los hitos de su primer año de gestión en ella. Bienvenidos. Muchas gracias, César, por esta oportunidad. Don Ramón, Nino, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Para empezar, quisiera preguntarles cómo ha ido tomando forma, ¿no? Porque lo decíamos en buen plan, cuando recién se fundó esa superintendencia, eran el superintendente, el intendente y un pequeñísimo personal. Y ahora ha ido creciendo, sus actividades han ido creciendo. ¿Cómo ha sido este primer año desde la fundación hasta ahora? Bueno, una precisión. Cuando la superintendencia se fundó realmente porque la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del 2021 la creó, pero no se había designado al superintendente. Y esa designación 3 años más tarde recayó en mí. Yo me posesioné ante la Asamblea Nacional en abril 23 del año 2024. Y hasta que el Ministerio de Economía nos asignó recursos pasaron casi 5 meses. La superintendencia está en funcionamiento propiamente desde septiembre del año pasado. Y hemos hecho bastantes cosas en este caminar. Al comienzo solamente había superintendente y un nombramiento, no había nada más. Pero luego, a partir de la asignación de los recursos por parte del Ministerio de Economía, se integraron los funcionarios que hasta ahora me acompañan, entre ellos Manuel Hacho, que aquí está conmigo, que es el intendente general de regulación. Además de él, hay un intendente general de control y sanción y hay un intendente general de innovación tecnológica. Cada uno de estos intendentes tiene un equipo de solamente 2 técnicos o especialistas, que son los que les dan soporte en el diario accionar de la institución. Y hay 2 asesores de despacho. Y también pues contamos obviamente con el llamado nivel adjetivo, que es el nivel de auxiliar o de soporte a la institución, que es el que más funcionarios tiene, el que tiene más asignación de funcionarios, porque por reglas del derecho administrativo ecuatoriano tiene que ser así. No, somos en total 34 funcionarios que estamos trabajando a la fecha, de los cuales 9 están en la parte sustantiva, es decir, en la parte que cumple el rol o misión de la institución. ¿Qué hemos hecho en este año? Bueno, hemos hecho bastante. Una de las cosas quizás más importantes que hemos logrado hasta ahora, y de esto dará cuenta Manuel cuando se le dé la palabra para intervenir, es aterrizar muchos conceptos jurídicos, digamos que de carácter indeterminado, que se encuentran en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y en el Reglamento General de la Ley, que fue dictado también en el año 2023, casi 2 años después de que se expidió la ley misma. Hemos sacado adelante entonces, para poder darle precisión a esos conceptos jurídicos, variadas resoluciones o regulaciones que están ya en vigencia. Una de las primeras que dictamos fue aquella que consiste en hacer aplicable el mandato del artículo 3 del reglamento, que señala que aquellos responsables o encargados del tratamiento de datos personales que no se encuentran domiciliados en el Ecuador y que no están obligados tampoco a hacerlo, deben por lo menos contar con un apoderado especial que los represente en el país, para que de esa manera los ecuatorianos puedan hacer valer sus derechos como titulares que son de datos personales. También sacamos adelante el reglamento que contiene el trámite para la sustanciación de las denuncias y de las solicitudes de los titulares de datos personales que son presentados ante la superintendencia. De igual manera, hemos establecido la normativa, parece redundante, que sirve para poder señalar cuál es el camino que la institución debe seguir a efectos de dictar sus propias resoluciones. Esto es un ejercicio muy importante porque de esta manera se acota, se limita muchísimo la discrecionalidad en el ámbito público, que además la discrecionalidad en el ámbito público es mal vista siempre, y aparte de aquello, nos obliga a tener un plan regulatorio institucional que se publica de manera anual para que sepan los sujetos regulados y todos los interesados cuáles son las normativas que vamos a sacar cada año. De acuerdo con ello, también esta normativa nos obliga a nosotros, durante un periodo de 20 días laborables, a publicar nuestras normas en estado de borrador,
para que todos los interesados puedan eventualmente hacer sus observaciones o acotaciones a nuestros proyectos normativos. De tal suerte que nos evitemos un poco el peligro que conlleva el hecho de que las normativas se realicen o se comiencen a redactar desde un escritorio aislados de la realidad que pretende regular. Hemos también, en este poco tiempo que hemos estado a cargo de la institución y que le hemos llevado adelante, hemos logrado un hito muy importante. En enero del 2025, es decir, cuando apenas teníamos poco más de 3 meses de funcionamiento, solicitamos que el Ecuador sea admitido como miembro observador del convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de datos personales. Un convenio que está vigente desde el año 1981 y al cual pueden adherirse incluso países que no son parte del ámbito territorial de la Unión Europea. El Ecuador no se ha adherido al convenio todavía, quiero destacar, pero sí pudo adquirir la calidad de miembro, y esto para nosotros lo hemos tomado como si fuese un reconocimiento a nuestra gestión. ¿Por qué razón? Porque Colombia lo había pedido hace varios años y Colombia ya tenía en vigencia su ley de protección de datos personales desde el 2012 y por ende una institución que estaba en funcionamiento. Nosotros habíamos comenzado en septiembre, lo pedimos en enero y en junio más o menos por el 20 de junio, si no recuerdo mal, fuimos admitidos como miembros observadores. De hecho, ya pudimos participar en la primera sesión plenaria en Estrasburgo que se realizó hace 2 semanas atrás. Nino. Doctor, y aprovechando pues este relato de los diferentes hitos de la superintendencia, y solo para efectos ilustrativos de la audiencia, ¿cuál es la importancia de la superintendencia hoy? ¿Cuál es el contexto de la protección de datos? Y, por ejemplo, ¿a qué se refiere la obligación para aquellos que lo requieren de designar un encargado de datos en sus diferentes giros de negocio o actividades? Bien, la pregunta es muy importante porque quizás por allí debimos haber empezado. Ciertamente, la ciudadanía tiene que tomar conciencia de qué va esto o para qué sirve. ¿Qué es un dato personal según la ley? Es cualquiera que sirva para identificar o hacer identificable directa o indirectamente a una persona natural, es decir, a una persona física. Los datos personales sirven para eventualmente hacer todo tipo de tratamientos con respecto de ellos. Los tratamientos la palabra tratamiento es una palabra que equivale a usar datos personales. Con los datos personales hoy en día se hacen muchísimas cosas. Hay quienes afirman que probablemente los datos personales sean el nuevo petróleo, porque dotan de información a quienes los tienen. Entonces, a través de los datos personales, si no hay un adecuado tratamiento en el que se tomen en cuenta los principios que la ley contiene, se puede invadir la esfera de la privacidad de las personas. Piénsese, por ejemplo, que hay datos de carácter sensibles, como los conceptúa, los define la ley. Entre esos datos sensibles, tenemos los datos de salud, por ejemplo, los datos que atañen a datos biométricos, por ejemplo, los datos que tienen que ver con etnia, con religión, entre otros factores. Estos datos están supeditados a un tratamiento, digamos que reforzado, y que supone para quienes son responsables o encargados del tratamiento realizar tales tratamientos de una manera que se proteja la privacidad de los ciudadanos. Ahora bien, no se trata de que los responsables o encargados del tratamiento no traten datos. Se trata de que ajusten el tratamiento o el uso de esos datos a las finalidades que han sido declaradas a quienes son, en este caso, sus titulares, o que utilicen una base de legitimación apropiada para poderlos usar adecuadamente. Por ejemplo, hace poco, hablando de datos sensibles y de datos biométricos específicamente, Manuel, que tiene a su cargo también esta parte y es parte de sus competencias, Manuel absolvió una consulta, que es una consulta absuelta por la Superintendencia de Protección de Datos Personales, en el sentido de el uso de cuál es el uso que se debe dar a los datos biométricos cuando tales datos son utilizados para el control de asistencia. La Superintendencia resolvió que estos dispositivos biométricos que se utilizan para el control de asistencia no deberían ser en realidad utilizados. No deberían ser utilizados porque el tratamiento de datos biométricos supone un alto riesgo para los titulares de los datos, que deben utilizarse mejor mecanismos menos invasivos de la privacidad de los ciudadanos. Pero también, obviamente, una cosa que es importante aquí señalar es que nuestra ley es una ley nueva, no existe una cultura de la privacidad, va a tardar bastante tiempo implantar esa cultura de la privacidad e interiorizarla entre los sujetos regulados
y también incluso entre las mismas personas que somos titulares de datos. Porque nosotros a veces de manera ingenua no tenemos el autocuidado suficiente cuando entregamos nuestra información. Vamos con la última pregunta que se le deja al otro lado. Sí, doctor, muy buenos días. Buen día, qué gusto. Sí, y en la misma línea de lo que comentábamos, ¿cuáles podrían ser, y entiendo que hay una intendencia dedicada a esto, pero es a veces lo que la ciudadanía pues quiere escuchar, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de incumplir con los mandatos normativos en cuanto al tratamiento de datos y a las diferentes resoluciones que la superintendencia ha implementado? Muchas gracias por la pregunta. El régimen jurídico vigente establece básicamente la posibilidad de que existan tres ámbitos de competencia en general en cuanto al tipo de, ante una acción o omisión en el cumplimiento de la ley. Establece responsabilidades administrativas, civiles y penales. En el tema de la superintendencia, neta y exclusivamente corresponde a las competencias administrativas. Y en ese sentido, lo que está establecido en ese régimen jurídico es la posibilidad jurídica de encontrar ante el incumplimiento la posibilidad de sancionar al posible infractor. Una sanción que puede llegar hasta el 1% del volumen de negocio, es decir, producido en el ejercicio económico anterior, esto es el volumen de ventas de una compañía, del 0,1 al 1%, cuando se trata de actividades privadas, y cuando se trata de actividades públicas, estas pueden llegar a ser hasta 20 salarios básicos unificados para efectos de sanciones. Es importante tomar en cuenta aquí que este régimen jurídico también permite, en el evento de una vulneración, ya a través de la tutela judicial efectiva, poder ejercer, buscar las reparaciones civiles del caso en el evento de un incumplimiento, e inclusive si se encuadran las conductas por acción o omisión en algún tipo de infracción penal, puede llegar hasta inclusive a aquello. Sin embargo, el error de la superintendencia es el buscar que en caso de incumplimiento un régimen sancionatorio sea aplicado, y ese contexto es de mayor relevancia porque de una forma el impacto económico que puede tener una multa de esta naturaleza puede ser devastador. Además de que del impacto como tal de la sanción económica, en lo económico, es fundamental también el tema de manejar el tema de la reputación comercial. Una cosa es en el nivel de mercado que un responsable, es decir, la persona que usa un dato para la prestación de un bien o de un servicio, deba tener el cuidado adecuado, porque el no hacerlo puede conllevar implícitamente a la pérdida de clientes, a la pérdida de competitividad en el evento de una sanción de esta naturaleza. Y ahí la superintendencia está cumpliendo un rol bastante importante en el sentido de que de manejar el debido proceso y el derecho a la defensa. No hemos salido, no estamos aquí con una actividad en procura de soslayar o menoscabar la reputación de las empresas. Hay procesos sancionatorios en marcha, hay investigaciones recibidas, hay actividades que están ejecutándose de control, pero con la prudencia del caso. Cuando la superintendencia sancione, llegará la correspondiente información a la ciudadanía. Después de todo lo que ustedes han dicho, ¿qué es lo que tiene derecho el ciudadano en su protección de datos? ¿Qué es lo que tiene? El derecho a disponer y decidir sobre la información que le pertenece a él. El derecho a la protección personal es un derecho fundamental que se tiene que una extensión de la personalidad. Es decir, yo como ciudadano, independientemente de la situación... Yo no sé qué hacer, por ejemplo, tengo una empresa que creo que se llama Salud, ¿sabes? Me bombardean todo el día. Y digo, ¿dónde sacó esa información? Disculpe, cuando le digo, su cédula de identidad, disculpe. Es decir, ¿cuánto puede invadir un vendedor de servicios tu espacio? En principio no debería tener ese espacio de invasión. Por eso usted puede... Es invasivo eso. Por supuesto que sí, hasta hostigamiento, diría yo. Sí. Tome en cuenta también que a nivel de defensa del consumidor también existe el hostigamiento, pero eso es un régimen jurídico que lo maneja la Defensoría del Pueblo. No lo manejamos nosotros en caso de estas circunstancias. ¿Cuál es el régimen que ustedes manejan? El uso ilegal, ilícito de los datos del ciudadano. Por ejemplo, el caso que usted plantea, que usted está recibiendo llamadas para la provisión de un bien o un servicio, usted puede solicitar la eliminación de esa información. Usted tiene el derecho y tiene que garantizarle a la persona que está usando su dato de forma lícita o ilícita. Aún así usted ya ha dado un consentimiento previo, usted puede decir, hasta aquí tratan mis datos. Hasta aquí. ¿Qué otro tipo de derechos tiene el ciudadano? Puede también pedir la actualización de la información, la rectificación, puede oponerse a que siga tratándose el dato, puede inclusive pedir información. ¿Qué pasa cuando los bancos, y tengo el caso de un banco específicamente, que tengo una persona que trabaja, que le cargaron durante años
un fee cuando ya no gastaba nada. ¿Qué opciones tiene esa persona ahí? Hay que tener dos regímenes ahí, como tal. El tema de la superintendencia de bancos, que entiendo que hay un defensor del cliente, que ante el tema en lo que tiene que ver específicamente con la prestación de servicio, y además pudiese analizarse la situación. Pero desde su autoridad, ¿qué es lo que puede hacer en ese caso? Una, derecho de acceso, puede pedir directamente al responsable. Eso es importante tomar en cuenta, que el ciudadano no es que ante una vulneración, incumplimiento de la ley, tiene que inmediatamente venir a nosotros. Primero, la ley establece que tiene que pedir un reclamo, una solicitud. Hay que ir, siendo un centro de datos, debe ser online toda esa queja. No solamente el tema electrónico, también puede ser físico. Recuerde usted que... Pero sí puede ser electrónico. Puede ser, por supuesto que sí. Pero la persona puede solicitar cómo accedió a esa información. Si no se tiene respuesta, si tiene una respuesta incompleta o no se da respuesta, lo habilita la ley a que se presente la situación. Sí, quiero preguntar en esa línea, porque claro, cuando uno piensa en protección de datos, uno piensa en la plata que tengo en mis cuentas, mi número de cédula, mis direcciones de teléfono, de correo electrónico, jiji, jaja. Pero eso me llama la atención, que también la información que se tiene de mí, de mi perfil en una empresa o un banco puede ser accesible, porque en mi caso, yo tengo un bloqueo también en unas cuentas. Y yo he ido a preguntar por qué tengo el bloqueo. Y la respuesta del banco es, no tenemos idea, solo estás bloqueado. He ido a las autoridades, UAFE, no tiene ningún problema. He ido al defensor del cliente, usted no tiene ninguna sanción de la superintendencia. Vuelvo al banco, entonces ¿por qué tengo un bloqueo? No sabemos. ¿Podría yo entonces exigir a través de ustedes que alguien me dé el informe, la razón, el origen por supuesto, para que este banco y ningún otro me haga eso a mí? Si ya pediste derecho de acceso directamente al banco y no te ha informado a qué se debe el bloqueo y el banco ha callado, en ese caso te puedes dar la vuelta y venir donde nosotros y presentar en este caso una solicitud. Una última pregunta si tienen mis compañeros, porque ya estamos sobre las 8:30. Adelante. Sí, solo pues para que lo aclare la ciudadanía, un ejemplo a veces no tan palpable, ¿no? Entendemos que estos mensajes que hay, por ejemplo, en páginas web que hablan de desactivar cookies tienen que ver también con datos personales. Son mis patrones de consumo en Internet, por ejemplo, ¿verdad? Desde luego. Sí, desde luego, en efecto. Y creo que eso también lo vemos ahora muy a menudo, precisamente por la vigencia de la ley, que la ley está vigente desde el 2021, pero más que nada porque muchas empresas de manera bastante responsable y seguramente bien asesoradas han tomado nota del accionar que está realizando en este momento la superintendencia. La ley fue durante mucho tiempo letra muerta hasta que la superintendencia comenzó su funcionamiento. Ahora, insisto, no quiero decir que la ley haya alcanzado el 100% de su eficacia. Quiero recordarles a los oyentes y a ustedes que nos entrevistan esta mañana, que la ley de protección de datos del Ecuador es una ley con matriz europea, y que en Europa existe ya una tradición de más de 50 años en materia de protección de datos personales. Y esto se afinca, y esto solamente como dato histórico, se afinca precisamente la importancia de los datos personales y de proteger la privacidad. Se afinca incluso en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial, cuando el Tercer Reich pudo avanzar en Europa, una de las maneras que utilizaron para dar con quienes eran judíos y quienes no era accediendo a los registros municipales, es decir, a los padrones, al empadronamiento de cada municipio, donde se podía determinar qué ciudadanos tenían una religión determinada y luego comenzar su persecución. Muchas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros el superintendente y el intendente de la Superintendencia de Datos. RTP